Un extraño grita a Barron Trump en un café, pero su reacción deja a todos sin palabras. Un tranquilo café en el corazón de Nueva York se convertía, como todas las mañanas, en un vibrante punto de encuentro para estudiantes universitarios, profesionales ocupados y turistas curiosos. Entre los clientes regulares, pasó desapercibido un joven de figura esbelta y porte elegante, cuya presencia no llamaba la atención de la multitud. Era Barron Trump, el hijo más joven del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Con su altura imponente, cabello oscuro cuidadosamente peinado y una mirada calmada, buscaba algo de anonimato en medio del bullicio constante de la gran ciudad. Barron había adoptado una rutina sencilla tras decidir alejarse del foco mediático que seguía cada uno de sus movimientos. Su intención de pasar desapercibido había funcionado hasta ese día. Con una taza de café americano artesanal entre sus manos y un libro de filosofía abierto frente a él, Barron disfrutaba del silencio relativo de la cafetería, un respiro de la agitada vida pública que lo rodeaba. Pero ese momento de paz estaba destinado a ser interrumpido de una manera completamente inesperada. De repente, un hombre irrumpió por la puerta del café con una energía desbordante. Su apariencia era desaliñada, con el cabello alborotado que parecía haber sido peinado por el viento y una chaqueta vieja que apenas podía cerrarse. Sus ojos, de un azul intenso y cargados de emoción, buscaban algo o a alguien, y cuando se fijaron en Barron, se dirigieron hacia él con una determinación que heló el ambiente. Sin pensarlo dos veces, el hombre alzó la voz, gritando palabras que dejaron a todos los presentes inmóviles de sorpresa y temor. «Tú, ¿sabes lo que hiciste? Tu familia arruinó mi vida», vociferó con una mezcla de rabia y desesperación, mientras los demás clientes intercambiaban miradas nerviosas. Algunos se alejaron discretamente, mientras otros sacaban sus teléfonos para grabar la escena, capturando cada momento de esta confrontación inesperada. Barron alzó la vista del libro con una expresión serena, casi inmutable. Parecía analizar al hombre con cuidado, como si tratara de descifrar la razón detrás de su furia. Su compostura era impresionante para alguien tan joven, enfrentando un ataque tan público, demostrando una madurez y una calma que contrastaban fuertemente con la agitación del momento. Mientras el café se sumergía en un tenso silencio, el hombre continuó gritando con una voz que ahora mostraba signos de vulnerabilidad. «Tu padre destruyó todo lo que tenía. ¿Cómo puedes sentarte ahí tan tranquilo?». Las palabras resonaban con una mezcla de dolor y furia. Era evidente que este extraño cargaba con resentimientos profundos, y para él, Barron no era solo un joven cualquiera, sino el símbolo viviente de un pasado que deseaba olvidar y superar. El personal del café intentó intervenir, preocupado por la creciente tensión en el ambiente, pero Barron levantó una mano para detenerlos con una suavidad que sorprendió a todos. Con una calma que desarmó a muchos de los presentes, dijo en un tono medido: «¿Por qué no te sientas y hablamos de lo que está pasando? Pareces tener muchas cosas que decir». La respuesta de Barron fue inesperada, no solo porque invitaba al hombre a dialogar, sino porque su tono carecía de agresividad o sarcasmo. Era como si realmente quisiera entender el dolor que se escondía tras los gritos, mostrando una empatía genuina. El hombre, sorprendido por la reacción serena de Barron, titubeó un momento antes de acercarse a la mesa, aunque mantuvo una distancia prudente, visiblemente confundido por la falta de hostilidad. «¿Hablar? ¿Qué vas a decir tú? Eres un niño privilegiado que no sabes nada de lo que es luchar», espetó el hombre, aunque su voz ya no tenía la misma intensidad de antes, revelando un rastro de duda. Barron inclinó la cabeza ligeramente, como si considerara sus palabras detenidamente. Luego respondió con una voz suave pero firme: «Tal vez tengas razón. No puedo imaginar por lo que has pasado, pero si me cuentas, quizá podamos encontrar alguna forma de arreglar esto». El ambiente en el café cambió de inmediato. Lo que había comenzado como una confrontación caótica, ahora se transformaba en una conversación en potencia. Los clientes, antes tensos y cautelosos, se relajaron ligeramente, aunque muchos seguían grabando la escena con una mezcla de curiosidad y expectativa. La tensión en el aire daba paso a una atmósfera de posible entendimiento y reconciliación. El hombre dudó, luchando internamente entre su ira y la inesperada oferta de diálogo de Barron. Finalmente, decidió dar un paso adelante y se sentó frente a él. Sus manos temblaban visiblemente, mientras tomaba un sorbo del vaso de agua que el camarero había colocado rápidamente en la mesa, intentando calmar sus nervios. Sus ojos,
que momentos antes estaban llenos de rabia, ahora mostraban una mezcla de confusión, vulnerabilidad y una pequeña chispa de esperanza. Perdí mi casa, mi trabajo, todo. Comenzó el hombre, con un tono más bajo y emocional. Y fue por las decisiones que tu familia tomó. Barron lo escuchaba atentamente, sin interrumpir. Cada palabra que Philip pronunciaba parecía abrir una ventana a un mundo que él nunca había conocido. Aunque había crecido en un entorno de privilegios, siempre había sentido una desconexión con la realidad de muchas personas en su país, y este encuentro le estaba ofreciendo una perspectiva nueva y profunda sobre las consecuencias de las acciones de su familia. «Entiendo tu frustración», respondió Barron finalmente, con una sinceridad palpable. «Pero no puedo cambiar el pasado. Lo que sí puedo hacer es aprender de esto. Quizá podamos pensar en formas de ayudar a otros como tú». Philip se quedó en silencio, asimilando las palabras de Barron. Era evidente que esperaba una confrontación, no un diálogo constructivo. Sin embargo, algo en la actitud tranquila y genuina del joven empezaba a desarmarlo, permitiéndole abrirse y confiar, aunque solo fuera un poco. Los clientes del café, aunque discretos, seguían atentos a cada palabra, conscientes de que estaban presenciando algo más que una simple confrontación. Un momento de humanidad y comprensión que trascendía las diferencias sociales y personales. El hombre comenzó a narrar su historia con voz entrecortada, claramente afectado por las emociones que lo embargaban. Se llamaba Philip, un expropietario de una pequeña empresa de construcción en el medio oeste de Estados Unidos. Durante los primeros años de la presidencia de Donald Trump, Philip había logrado ganar varios contratos gracias a sus conexiones locales y su dedicación al trabajo. Sin embargo, cuando las políticas fiscales cambiaron drásticamente y los grandes conglomerados comenzaron a dominar el mercado, su pequeño negocio no pudo competir. Poco a poco, perdió clientes, empleados y, finalmente, su hogar, cayendo en una espiral de dificultades económicas que parecían insuperables. ¿Crees que quería odiar a alguien? No. Pero cuando ves a tu familia sufrir y no tienes a quién más culpar, es fácil señalar a los que están arriba, dijo Philip, con un nudo en la garganta que delataba el dolor profundo que sentía. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz temblaba mientras trataba de mantener la compostura. Barron escuchaba sin emitir juicio, absorbiendo cada palabra con una atención genuina. Cada detalle que Philip compartía parecía abrir una ventana a un mundo que él nunca había conocido, una realidad marcada por luchas y sacrificios que contrastaban con su propia experiencia de vida. Aunque había crecido en un entorno de privilegios, siempre había sentido una desconexión con la realidad de muchas personas en su país, y este encuentro le estaba ofreciendo una perspectiva nueva y desafiante sobre las consecuencias de las acciones de su familia en la sociedad. «Entiendo tu frustración», respondió Barron finalmente, con una voz que reflejaba una mezcla de empatía y determinación. «Pero no puedo cambiar el pasado. Lo que sí puedo hacer es aprender de esto. Quizá podamos pensar en formas de ayudar a otros como tú». Philip se quedó en silencio, asimilando las palabras de Barron. Era evidente que esperaba una confrontación, no un diálogo constructivo. Sin embargo, algo en la actitud tranquila y genuina del joven empezaba a desarmarlo, permitiéndole abrirse y confiar, aunque solo fuera un poco. Los clientes del café, aunque discretos, seguían atentos a cada palabra, conscientes de que estaban presenciando algo más que una simple confrontación. Un momento de humanidad y comprensión que trascendía las diferencias sociales y personales. Philip respiró hondo antes de continuar, como si el peso de los recuerdos fuera casi insoportable. Comenzó a hablar de cómo había intentado rehacer su vida, pero cada intento parecía condenado al fracaso. Un par de semanas antes de este encuentro, había recibido una notificación de desalojo. Sin trabajo, sin ahorros y con una familia que dependía de él, Philip estaba al borde del colapso, enfrentando una crisis que parecía no tener salida. «Cuando vi tu cara en las noticias, cuando vi que estabas en esta ciudad, algo en mí hizo clic», admitió Philip, su voz cargada de emoción. «No sabía qué iba a hacer cuando te viera, pero necesitaba encontrar una salida para todo este dolor. Era como si, de alguna manera, tu presencia me diera la oportunidad de expresar todo lo que había acumulado dentro de mí». Barron mantuvo su expresión tranquila, pero era evidente que las palabras de Philip lo afectaban profundamente. Había venido a ese café buscando un momento de paz y tranquilidad, lejos de las miradas y los juicios constantes de los medios, y ahora estaba frente a un hombre cuya vida había sido devastada.
directa o indirectamente, por las acciones de su familia. Aunque Barron no tenía responsabilidad directa sobre las políticas y decisiones que habían afectado a Philip, sentía el peso de esa conexión y una creciente responsabilidad moral para hacer algo al respecto. «No puedo prometerte que todo cambiará de inmediato, Philip», dijo Barron, con una sinceridad que resonó en todo el lugar. «Pero puedo escucharte, y tal vez, juntos, podamos encontrar una forma de empezar de nuevo». El café estaba en un silencio absoluto. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento cargado de emociones y posibilidades. Los teléfonos que antes grababan con entusiasmo, ahora permanecían inmóviles, como si incluso los espectadores sintieran el peso de lo que se estaba desarrollando ante ellos. Philip asintió lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos mostraron algo más que desesperación. Había una chispa de esperanza, una posibilidad de que, tal vez, no todo estuviera perdido, y que este encuentro podría ser el inicio de una nueva etapa en su vida. A medida que Philip continuaba relatando su historia, Barron comenzó a plantearle preguntas directas pero respetuosas, buscando comprender mejor su situación y sus necesidades. Preguntó qué medidas había intentado tomar para superar sus dificultades, qué tipo de apoyo había buscado y, sobre todo, cómo podía romper el ciclo de desesperación que lo mantenía atrapado. Las respuestas de Philip variaban entre la resignación y la esperanza, pero lo que más impactó a Barron fue el reconocimiento de que Philip nunca había sentido que alguien lo escuchara realmente, que alguien se interesara por su bienestar más allá de su estatus social o económico. «Creo que lo que más necesito es una oportunidad», dijo Philip, con una determinación renovada en su voz. «No espero caridad, solo necesito demostrar que puedo levantarme y reconstruir mi vida». En ese momento, Barron tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes en el café. Sacó su teléfono, escribió algo rápidamente y luego miró a Philip directamente a los ojos, transmitiendo una sinceridad y determinación que resonaron en cada rincón del lugar. «Quiero ayudarte», dijo Barron con determinación. «Conozco a algunas personas que pueden darte una oportunidad, pero necesito que prometas algo, que nunca te rendirás, que seguirás luchando por recuperar tu vida». Philip lo miró, incrédulo ante la franqueza y generosidad de Barron. La oferta no solo era inesperada, sino también genuina, y la posibilidad de una ayuda real le llenó de una esperanza que había creído perdida hace mucho tiempo. La franqueza en las palabras de Barron era innegable, y por primera vez sintió que algo bueno podría surgir de esa reunión inesperada. Semanas después de aquel encuentro en el café, Philip comenzó a trabajar en un pequeño proyecto de renovación para una empresa de construcción recomendada por Barron. Aunque el camino hacia la estabilidad era largo y lleno de desafíos, había dado un paso crucial para recuperar su vida. La ayuda de Barron no solo le había proporcionado una oportunidad laboral, sino también la motivación para seguir adelante y reconstruir su confianza. En cuanto a Barron, la experiencia en el café marcó un antes y un después en su vida. Inspirado por la historia de Philip, comenzó a involucrarse más activamente en iniciativas de apoyo a pequeños empresarios y comunidades afectadas por cambios económicos. La historia de Philip no solo lo había inspirado, sino que también había reafirmado su deseo de usar su plataforma para algo más grande que él mismo, buscando generar un impacto positivo en la sociedad y ayudar a aquellos que, como Philip, habían sido dejados atrás por las decisiones políticas y económicas. En el café donde todo comenzó, ahora colgaba una pequeña placa que decía: «Un acto de bondad puede cambiar el mundo». Los clientes solían mirarla y sonreían, recordando que incluso en los momentos más oscuros, la compasión y el entendimiento podían iluminar el camino. La historia de Barron y Philip se convirtió en una leyenda local, un testimonio de cómo un simple acto de empatía puede tener un efecto dominó, inspirando a otros a actuar con generosidad y comprensión. Esta historia nos recuerda que nunca sabemos el impacto que nuestras palabras o acciones pueden tener en la vida de otros. En un mundo lleno de divisiones y conflictos, elegir escuchar y actuar con empatía puede marcar toda la diferencia. Cada encuentro, cada conversación, tiene el potencial de cambiar vidas de maneras que nunca imaginamos. ¿Y tú? ¿Qué harías si te encontraras en una situación similar? Reflexiona sobre el poder de la compasión y la comprensión, y considera cómo tus propias acciones pueden ser una fuente de esperanza para alguien más. Comparte este mensaje con quienes necesitan un recordatorio de que siempre hay esperanza y de que un pequeño gesto puede transformar el mundo.